Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y estamos ya a mediados del mes de diciembre. Es el momento en que empieza a bajar la intensidad y de la atención sobre los temas políticos y públicos. Sin embargo, este ha sido un mes de diciembre inusualmente activo políticamente. Y esta semana no ha sido la excepción. Comenzamos la semana con toda la controversia alrededor de la salida del gabinete de la exsecretaria del DACO y hemos continuado viendo en paralelo, es decir, ocurriendo a la misma vez, varias controversias que me parece que van a tener efectos que van a ser más allá de esta semana. Y me parece que la noticia de la semana y quizás del mes no es tanto qué pasó con el contrato de Luma, que lo vamos a discutir ahora, sino que la gobernadora Jennifer González ha terminado el mes de diciembre con los guantes puestos y peleando por su supervivencia política. El jueves de esta semana apretó lo que muchos llaman la opción nuclear al anunciar la cancelación del contrato de la empresa Luma Energy que administra la red de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, y que había sido quizás la promesa de campaña más importante de Jennifer González en 2024. Porque hay una gran insatisfacción en la opinión pública con lo que han sido los 4 años de ejecutoria de esta compañía a la que el gobierno de Puerto Rico en 2021 le entregó eh, la mitad de lo que es la operación del sistema eléctrico, la otra mitad es la generación, y eso pues no lo tiene esa compañía, lo tiene Genera PR. Pero los apagones, las averías, los abonados sin luz, los bajones de electricidad, el mal practice en el manejo de la red, no solamente que no cesaron, sino que han empeorado en estos 4 años. Y a base de cualquier métrica sobre calidad técnica del servicio, las cosas no están mejor de lo que estaban en 2020 y tampoco ha ocurrido la reconstrucción y reinversión en el sistema, en la infraestructura que se le prometió al país. Por lo tanto, como Jennifer González se hizo candidata a la gobernación en 2024 en una pelea interna dentro de su partido con Pedro Pierluisi, el entonces gobernador, prometiendo cambiar la política pública hacia esa compañía y básicamente criticando a la administración de Pedro Pierluisi por su incapacidad de echar a andar correctamente el sistema eléctrico. Bueno, pues esa promesa no podía pasar del primer año de su administración sin que se cumpliera. Entonces, curiosamente, no es que se haya cumplido del todo, pero la estrategia de Jennifer González fue darle un tratamiento especial, nombrar un supuesto zar de energía, que no fue otra cosa que nombrar al director de la Autoridad de las Alianzas, de la Autoridad de Energía Eléctrica como director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas para ponerlo a tener injerencia sobre el contrato con Luma, porque quien firme ese contrato es la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, no la de Energía Eléctrica. Y entonces, bueno, Josué Colón no es abogado, no tiene conocimiento de derecho corporativo más que el que pueda haber adquirido en su experiencia de muchos años en el gobierno. Es un ingeniero eléctrico que tiene conocimiento sobre el sistema y sobre las partes técnicas. Por lo tanto, su año de ejecutoria ha sido un año de enviarle cartas de incumplimiento, cartas de insatisfacción, amonestaciones y apercibimientos a Luma Energy de que el gobierno estaba considerando comenzar el proceso de cancelación que, según los términos del contrato, se tiene que dar bajo dos formas: por incumplimiento técnico, en cuyo caso eso va a un proceso de arbitraje técnico, eh, y que no es apelable a los tribunales, o por incumplimiento del manejo financiero de la administración del sistema, en cuyo caso eso va a un proceso de mediación que puede terminar en los tribunales, y que Luma Energy, anticipando ese curso de acción, pues radicó ya unos planteamientos que están ante la consideración de la jueza federal Laura Swain, que tiene a su cargo la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica,
y allí eso estaba congelado. Pienso que Luma pensaba a su vez que mediante esa estrategia congelaba la bola y le impedía al gobierno avanzar en el cumplimiento de lo que es obviamente no solamente una expectativa, sino una promesa política. Y por lo tanto la temperatura política no solamente de los adversarios, sino al interior del PNP, alrededor de esa promesa incumplida, estaba subiendo rápidamente para la gobernadora. Así que el jueves en la tarde, 4 de la tarde, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas ha radicado una demanda en el Tribunal Superior de San Juan para pedirle al tribunal que anule el contrato de Luma, pero no sobre las bases de incumplimiento que proveía el contrato, sino sobre las bases de que los procedimientos que utilizó la administración de Pedro Pierluisi para otorgarle una segunda extensión del contrato temporal que se le dio a Luma en lo que se reestructuraba la deuda de energía eléctrica, que aún no se ha reestructurado, no cumplió con los requisitos de la ley de alianzas público-privadas y por lo tanto eh, es una transacción nula de su faz, nula desde su comienzo, ab initio, dicen los abogados. Pienso que esa era una estrategia que ni Luma estaba esperando, ni la oposición política tampoco. Y que es una estrategia arriesgada porque es un asunto meramente procesal, que no va a la médula de lo que han sido las quejas, los incumplimientos o todo el proceso que se ha estado o que el gobierno decía que estaba documentando para probar la negligencia. En realidad es básicamente una acusación de la administración de Jennifer González a la administración de Pedro Pierluisi y también del PNP de que no saben hacer las cosas y de que las hicieron mal y que por lo tanto todo ese negocio es nulo, no se debe reconocer, ni todo lo que haya pasado bajo ese contrato o esa extensión de contrato es realmente válido. Eso tiene varias características que lo hacen. Primero, el asunto me parece de sorpresa. Por las expresiones que han hecho los abogados de Luma públicamente, me da la impresión de que no esperaban ese tipo de demanda. Estaban esperando la demanda por incumplimiento o la cancelación por incumplimiento. Pero además engendra una posibilidad y es que si eso finalmente se dilucida en los tribunales de Puerto Rico, y los tribunales de Puerto Rico, que será el Tribunal Supremo en su momento, porque uno de los recursos que se han radicado es para que el Tribunal Supremo certifique la controversia y la decida inmediatamente sin que pase por los tribunales de instancia, eh, pues eh, entonces la cancelación se da más rápido y el gobierno puede, antes de que concluya el segundo año de su administración, proclamar públicamente que ya Luma no está dirigiendo el sistema. Y esa es, me parece que la ventaja que desde el punto de vista político tiene para el gobierno este curso de acción que decidieron. Tiene la desventaja, sin embargo, de que al ser un asunto técnico, pues va a haber que dilucidar, por ejemplo, si el contrato es inválido, pues porque no hubo unanimidad al momento de aprobarse en la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que lo requiere la ley, y porque hubo dos representantes de la legislatura en la Junta, que eran entonces controlados por el Partido Popular, Eduardo Ferrer Ríos, hermano de Héctor, y Lisa Ortiz, que no votaron, que se abstuvieron, eh, y eso rompió la unanimidad. Entonces ahí va a haber que dilucidar si eso en realidad se puede decir que rompe la unanimidad y no cumplió el proceso. Eso se discutió en 2022. Y cosas como esa que son realmente técnicas, pero la otra, más importante me parece a mí, es que no debe tardar mucho en que los abogados de Luma radiquen un recurso ante el Tribunal Federal para que remueva la controversia a su jurisdicción por tratarse de una demanda que al decidirse puede tener efectos sobre la reestructuración y el proceso de reestructuración de la deuda. Y no tengo la menor duda de que Luma hará eso, intentando que la jueza Swain
acoja la controversia y la decida en derecho mediante el derecho federal. Y si eso ocurre, pues muy seguramente Luma, aunque no se diga públicamente, va a tener ahí el favor de la Junta de Control Fiscal, que ha protegido ese contrato y ha protegido ese proceder durante toda su vigencia. Y además van a tener también la oportunidad de dilatar el proceso lo suficiente como para que el gobierno no pueda actuar el año que viene. Pero he hablado con muchos abogados de esto que obviamente entienden el derecho. Todos me han dicho que la demanda es una demanda muy sencilla y algunos me han dicho que es una demanda deficiente. Pero todos están de acuerdo, todos los que he hablado, están de acuerdo en que el gobierno tiene muchas probabilidades de ganar ese pleito por dos razones principales. Primero, porque es una mera corroboración de que haya habido los cumplimientos procesales. Y segundo, porque la jueza Swain en el pleito recientemente que el DACO ganó contra Luma, que ya Luma había tratado de remover, se expresó diciendo que ella, en aquello que fuera la dilucidación de un contrato otorgado bajo las leyes de Puerto Rico y en el que se dispone la jurisdicción de las cortes locales, porque el contrato de Luma dispone que cualquier impugnación se verá en las cortes de Puerto Rico, ella no va a intervenir. Y por lo tanto tendría que cambiar de criterio jurídico para intervenir aquí, no interviniendo y denegando el posible recurso de remoción o de removal que Luma va a plantear eventualmente, no tengo duda de eso. Esto va a quedar al albedrío del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ya hace menos de una semana falló a favor del gobierno en la anulación de una cláusula de inmunidad por los daños a los enseres eléctricos contra Luma. Y, y muy seguramente el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a validar la posición del gobierno. Primero porque son afines políticamente al gobierno de turno y al partido de turno, y el derecho, aunque los abogados no lo quieran reconocer, es también político. Y segundo porque están en récord ya, en una controversia no igual, pero en la que más o menos era la misma cuestión planteada, ¿no? Si se podían cambiar cosas o si se podía anular eh, partes de esos acuerdos. Todo esto que he tratado de resumirle rápidamente porque sé que es la parte más engorrosa, entender qué es lo que pasó. A mí me hace pensar que el gobierno tiene buenas probabilidades de prevalecer en esto y de que Jennifer González salga airosa el año que viene proclamando yo saqué a Luma, mientras todo el mundo hablaba de sacar a Luma, yo lo hice. Pero además, ya en el plano del análisis político, creo que la gobernadora ejerció en un lapso de 3 días varias estrategias que le permiten por lo menos regresar a la opinión pública con un poco de más aceptación a estas acciones. Primero, toda la oposición, aunque han criticado lo que se ha tardado en cancelarse, han tenido que decir que era el paso correcto y que están de acuerdo con la demanda. Inclusive el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, con quien había tenido muchas disputas públicas la gobernadora y quien había estado intercambiando disparos con la gobernadora en los últimos días, ha tenido que salir a defender la acción del gobierno, tomada inclusive, entre otros, por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y el zar de Energía, Josué Colón, que son dos funcionarios a los que Rivera Chats le ha puesto el ojo y ha impugnado su credibilidad y su efectividad. Así que en ese sentido ha logrado cerrar las críticas en contra de su manejo de este tema y además, fundamentalmente, ha podido montarse en esto para que florezca por las carreteras y en la prensa de Puerto Rico una campaña pagada por el gobierno que reza promesa cumplida. Y es un mensaje político que busca su rehabilitación política desesperadamente, porque las encuestas señalan que está en el punto prácticamente ya en que no hay rehabilitación posible. Pero algunos dicen, bueno, quizás ahora pueda repuntar, pueda redirigir, pueda dar un giro de 180 grados, cambiar su suerte y volver a ser relevante. Eso está por verse y esperemos el próximo año
sobre otros temas, a ver qué tal. Por otro lado, y mientras esto estaba ocurriendo, la gobernadora atendió la controversia política al interior de su partido en que se estaba rumorando unas reuniones secretas para sustituirla como candidata en 2028, que vinieron del bando fundamentalmente que en el PNP se identifica y simpatiza con Tomás Rivera Chats, el presidente del Senado, una especie de operación submarina para desestabilizar el liderato político de Jennifer González al interior del PNP. Y logró que el alcalde de San Juan, la otra figura que se señala como posible sustituto suya en la candidatura en 2028, se expresara pidiendo espacio para ella, pidiendo que se le deje trabajar, como ya yo les había contado a ustedes, pero además, el mismo día en que se anuncia la cancelación de Luma, logra que vaya a Fortaleza, se toma una foto con él en la firma de un convenio entre el gobierno de Puerto Rico y el municipio de San Juan para el traspaso del parque pasivo Luis Muñoz Rivera, que está a la entrada del viejo San Juan, eh, que es un mensaje directo al bando de Rivera Chats diciendo, primero, yo estoy en las de pelear, si me tengo que llevar a varios de ustedes, me los voy a llevar enredados, ya lo hice con la secretaria del DACO, y soy inclusive capaz de mandar el mensaje de que mi favorito, si hay sucesión, es el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y entre él y yo vamos a proyectar a Tomás Rivera Chats como un desleal. Resultado, Tomás Rivera Chats ha estado callado, tranquilo, bastante, digámoslo así, sumiso en estos días y ha tenido que hacer varias expresiones de apoyo, aunque no muy contento, a la figura de Jennifer González. Es la manera en la que se pelea la política de supervisión, de supervivencia, debo decir, en este momento. Pero no hay duda de que en el momento en que esto ocurre, que como les dije al empezar nuestro episodio de hoy, coincide con ese punto de las vacaciones de Navidad en que la gente ya empieza a desconectarse de los asuntos políticos, pues la gobernadora, hay que decir las cosas como son, ha logrado terminar el mes de diciembre en una nota un poco más positiva alrededor de su figura. Yo me atrevería a decir que el 11 de diciembre de 2025 ha sido el mejor día para Jennifer González en todo su primer año como gobernadora. Y que se logre o no la nulidad del contrato de Luma, esa será la única promesa de campaña que cumplió ya después de un año en el poder. ¿Cuánto esa ola pueda durar de neutralizar las fuerzas que se mueven para sustituirla políticamente en el PNP dure? Pues eso va a depender ya de lo que ocurra en la legislatura en el mes de enero. Seguimos mañana.